Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 60 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál de estos países no es una república? ¿Italia, Uruguay, Brunei o Rusia? Brunei. Pregunta número 2. ¿En qué lugar podemos encontrar estalactitas? ¿En el desierto, en los bosques, en cuevas o en selvas? En cuevas. Pregunta número 3. ¿Cuál es el carnívoro terrestre más grande? ¿El elefante africano, el oso polar, el tigre siberiano o el lobo? El oso polar. Pregunta número 4. ¿Qué tren es propulsado por un cable? ¿Maglev, funicular, monorriel o tranvía? El funicular. Pregunta número 5. ¿Cómo se denomina a una franja estrecha de tierra que une, a lo largo del mar, dos áreas mayores de tierra? ¿Estuario, bahía, istmo o atolón? Istmo. Pregunta número 6. ¿Qué es la cebada? ¿Un queso, un cereal, un vino o un pastel? Un cereal. Pregunta número 7. Las caries se forman cuando las bacterias convierten los azúcares en ácido a través de ¿qué proceso? Beta-oxidación, coronación, fermentación o sublimación. De la fermentación. Pregunta número 8. ¿Qué voz masculina se encuentra entre el bajo y el tenor? ¿Contratenor, contralto, barítono o soprano? Barítono. Pregunta número 9. ¿Cuál de estas regiones está situada a 430 metros bajo el nivel del mar? ¿El Mar Muerto, el Mar de Aral, el Gran Cañón o el Mar Caspio? El Mar Muerto. Pregunta número 10. ¿Cuál de estas es un ejemplo de enfermedad neurodegenerativa? ¿Dispepsia, esteatosis hepática, pericarditis o corea de Huntington? Corea de Huntington. Pregunta número 11. ¿Cuál de estos era un dios de la mitología egipcia? ¿Eneas, Horus, Thor o Mitra?
Horus. Pregunta número 12. ¿Qué cosa buscó anular el abolicionismo del siglo XVIII? ¿El alcohol, el Estado, la esclavitud o el comercio? La esclavitud. Pregunta número 13. ¿Cuál de estos organismos consiste en una sola célula? ¿Las bacterias, los virus, los tardígrados o las pulgas? Las bacterias. Pregunta número 14. ¿Cuál de estas es una palabra que expresa acción? ¿Verbo, sustantivo, adverbio o preposición? El verbo. Pregunta número 15. ¿Qué evento histórico sucedió en 1929? ¿La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española? La Gran Depresión. Pregunta número 16. ¿Qué elemento tiene como símbolo Si? ¿Arsénico, silicio, azufre o cesio? El silicio. Pregunta número 17. ¿Quién dice la frase "Ábrete sésamo" en las 1001 noches? ¿Simbad, Alí Baba, Aladino o Midas? Alí Baba. Pregunta número 18. ¿Qué cadena montañosa forma una frontera natural entre Francia y España? ¿Los Cárpatos, los Pirineos, los Alpes o los Sudestes? Los Pirineos. Pregunta número 19. ¿Qué instrumento fue ampliamente utilizado en la música renacentista y barroca? ¿El helicón, el clavicémbalo, el acordeón o la gaita? El clavicémbalo. Pregunta número 20. ¿Cuál de estos órganos es envuelto por el pericardio? ¿El estómago, el útero, el pulmón o el corazón? El corazón. Pregunta número 21. ¿Cuál es el otro término para la rótula? ¿Maxilar, codo, tibia o patela? Patela. Pregunta número 22. ¿Cuál de estos no son insectos sociales? ¿Abejas, termitas, hormigas o polillas? Las polillas.
Pregunta número 23. ¿En cuál de estos países se bebe menos leche per cápita? ¿China, Irlanda, Estados Unidos o Finlandia? En China. Pregunta número 24. ¿Cuánto es 17 por 11? 153, 187, 221 o 255. $187. Pregunta número 25. ¿Cuál de estos es un alótropo del hierro? ¿Ozono, moho, acero o ferrita? La ferrita. Pregunta número 26. ¿Qué es un teremín? ¿Un instrumento musical, un automóvil, un radar o un baile tradicional? Un instrumento musical. Pregunta número 27. ¿Cómo se llama la parte deteriorada de la materia orgánica en el suelo? ¿Humus, facies, talus o asta? Humus. Pregunta número 28. ¿Dónde se encuentra la gran plaza de Alexanderplatz? ¿En Múnich, en Berna, en Berlín o en Viena? En Berlín. Pregunta número 29. ¿Cuál de estos líderes fue rey de Macedonia? ¿Justiniano I, Augusto, Carlomagno o Alejandro Magno? Alejandro Magno. Pregunta número 30. ¿Cuál de estas ciudades italianas es la más meridional? ¿Roma, Bolonia, Nápoles o Florencia? Nápoles. Pregunta número 31. Taipei es una ciudad de ¿qué país? ¿Mongolia, Malasia, Bangladesh o Taiwán? De Taiwán. Pregunta número 32. ¿Cuál de estos es parte del sistema nervioso? ¿Ganglios linfáticos, peroné, hipotálamo o bíceps? El hipotálamo. Pregunta número 33. ¿Qué antigua civilización construyó la ciudad de Ur? ¿La sumeria, la hitita, la egipcia o la romana? La sumeria. Pregunta número 34.
Atalanta y Monarca son tipos de ¿qué grupo de animales? ¿Serpientes, pingüinos, mariposas o gallinas? De mariposas. Pregunta número 35. En un motor de 4 tiempos, 1 es admisión, 2 compresión, 3 explosión y 4 expansión, escape, rendimiento o fuga. Escape. Pregunta número 36. ¿Las semillas de cuál de estas plantas se desarrollan bajo tierra? ¿Maíz, trigo, avena o cacahuate? Del cacahuate. Pregunta número 37. ¿Quién planeó la teoría de la separación de poderes? ¿Hume, Descartes, Montesquieu o Kant? Montesquieu. Pregunta número 38. Ahuizotl fue emperador ¿de qué imperio? ¿Babilonio, maya, egipcio o azteca? Azteca. Pregunta número 39. ¿Cómo se denomina a la salida de sangre de un vaso sanguíneo? ¿Hemostasia, hemorragia, hemofilia o hemólisis? Hemorragia. Pregunta número 40. ¿Qué tejido recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos? ¿Papilas, capa córnea, endotelio o córnea? El endotelio. Pregunta número 41. ¿Qué parte del ojo cumple una función similar a la película de una cámara analógica? ¿El iris, la pupila, la córnea o la retina? La retina. Pregunta número 42. ¿Cuál de estos pares son antónimos? Engrandecer, ampliar, convincente, persuasivo, abrogar, revocar o atraer, repudiar. Atraer, repudiar. Pregunta número 43. ¿Cuál de estos países utiliza el alfabeto cirílico? ¿Bielorrusia, Egipto, Grecia o Georgia? Bielorrusia. Pregunta número 44. ¿Quién pintó el fresco La creación de Adán? ¿Sandro Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Filippo Brunelleschi? Miguel Ángel. Pregunta número 45.
¿En qué idioma escribió Franz Kafka sus novelas? ¿Checo, alemán, húngaro o inglés? Alemán. Pregunta número 46. ¿Qué tejido flexible se encuentra en el interior de los huesos? ¿Miocardio, médula ósea, melamina o epidermis? La médula ósea. Pregunta número 47. ¿En cuál de estas religiones existen muchos dioses? ¿Judaísmo, hinduismo, islam o cristianismo? En el hinduismo. Pregunta número 48. La dextrosa es un isómero ¿de qué cosa? ¿Galactosa, glucosa, sacarosa o fructosa? De la glucosa. Pregunta número 49. ¿A qué dinastía pertenecía Cleopatra? ¿Ayubí, Bubástica, Aqueménida o Ptolemaica? A la dinastía Ptolemaica. Pregunta número 50. ¿Cuál de estos cuerpos es más antiguo? ¿El Sol, la Tierra, la Luna o Mercurio? El Sol. Pregunta número 51. ¿Cómo se denomina cuando un fluido se mueve en trayectorias regulares sin interrupción entre capas? ¿Flujo laminar, flujo compresible, flujo turbulento o flujo ultrasónico? Flujo laminar. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 52. ¿Cuál de estas especies de aves pone sus huevos en los nidos de otras especies? ¿Avestruz, loro, flamenco o cuco? El cuco. Pregunta número 53. Analiza la siguiente ecuación. 42 menos x al cubo igual a 15. ¿A cuánto equivale x? X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 o x igual a 0. X igual a 3. Pregunta número 54. ¿Cuál de estas naciones se independizó primero? ¿Bangladesh, Cuba, Eritrea o Argentina? Argentina. Pregunta número 55. ¿Qué material se usa durante la vulcanización? ¿Caucho, lava, carbón o acero? El caucho.
Pregunta número 56. ¿Qué número se usa para ordenar las composiciones de un autor musical cronológicamente? ¿Canon, Popper, Mersenne u Opus? Opus. Pregunta número 57. ¿Cómo se denomina al estudio de esporas y polen? ¿Palinología, dactilología, gemología o fenología? Palinología. Pregunta número 58. ¿Cuál de estos animales es pariente cercano de la llama? ¿Tapir, impala, vicuña o caribú? La vicuña. Pregunta número 59. ¿De qué novelista deriva el término sadismo? ¿Messier Sadic, Enrique Sade, Sadán o Marqués de Sade? Del Marqués de Sade. Pregunta bonus. Y la última pregunta. ¿Cómo se llama al estudio de la atmósfera? ¿Meteorología, cosmología, geología u optología? Seguro sabes la respuesta. No olvides escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.